Muy buenos días. Yo soy el doctor Mario Herrera Núñez, presidente del cuarto año del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Universitario José Lutero González. El día de hoy vamos a ver la clase del Sistema de Clasificación y Reporte para la Enfermedad Coronaria, conocido como CATRAS, la versión 2.0. Para esta clase, mi maestro de sol fue el doctor Néstor Alejandro Rangel Ovalle. En los objetivos de la clase vamos a tratar de conocer las diferentes categorías y modificadores de la clasificación de CATRAS. Hay que entender las diferencias entre la clasificación que hubo la primera en el 2016 y la segunda que salió en el 2022. Y tratamos de describir escenarios clínicos basados en la guía CATRAS y entender el manejo de tales escenarios. Como introducción, tenemos que las enfermedades cardiovasculares son un problema importante de salud en México. Es la principal causa de muerte en el país. Entre los cuales tenemos el infarto miocardio, la angina de pecho y la insuficiencia cardíaca. El estudio Carga Global de Enfermedad, Global Burden of Disease, estimó que las enfermedades cardiovasculares representan el 22.7% de todas las muertes en México que hubo en el 2017. Hay que saber diferenciar la angina estable del síndrome coronario agudo en un paciente con dolor torácico y ver sus consideraciones diagnósticas. Para empezar, tenemos la angina estable. Esta es un dolor que es inducido por dolor torácico, que es inducido por el ejercicio, por el estrés o por emociones fuertes. Este se caracteriza porque el electrocardiograma va a estar normal, no hay punto de isquemia, pero sí tenemos que hay una placa, la cual es el causante de ese dolor, y responde al uso de nitratos, como isosorbide. ¿Ok? Luego tenemos el síndrome coronario agudo, el cual son una serie de características que representan el cese súbito e insuficiente del flujo cardíaco. Es un alto riesgo para ataque al corazón. Entre ellas, dividir en angina inestable, infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST y con elevación. En la angina inestable tenemos que este va a ocurrir cuando el paciente está en descanso o un ejercicio mínimo. Tener una ausencia de necrosis, de los cardiomiocitos no van a estar afectados, por lo tanto los niveles de troponina van a estar normales, y esto puede ser causado por la ruptura de alguna placa, causando un trombo que ocurre una oclusión parcial del vaso afectado. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, vamos a tener que hacer resultado también de una placa y la formación de un trombo, resultando en un infarto subendocárdico y elevación de las troponinas. Y hoy el electrocardiograma no tiene la elevación. En el que sí tiene elevación del segmento ST, va a ser un infarto transmural de la pared del ventrículo izquierdo con elevación de las troponinas, y en el electrocardiograma podemos ver tanto la elevación del segmento ST o una onda T hiperaguda. Hablando de CATRAS 2.0, paso a paso, tenemos que este fue realizado por primera vez por la Sociedad de Tomografía Computarizada Cardiovascular, los colegios de cardiología y radiología americanas y la Sociedad Norteamericana de Imagen Cardiovascular. El primero en 2016 y la segunda versión es en verano del 2022, y es la que vamos a estar abordando. Antes de empezar a hablar directamente de lleno del sistema CATRAS, me gustaría recordar un poco la anatomía del sistema arterial coronario. Recordemos que la aorta tiene en su raíz tres senos. Normalmente tiene tres senos transversales. Tenemos el seno derecho, el izquierdo, que son coronarianos, y el no coronariano. Del lado izquierdo obtenemos lo común, el tronco coronario izquierdo, el cual puede ser de un trayecto variable, y normalmente va a dar la arteria de rama descendente anterior, el cual usa el septo interventricular en la pared anterior, puede dar vuelta hacia el apex del corazón, y puede emitir ramas hacia, digamos, realmente como diagonales, y hacia el septo se llaman septales. Estas de una cantidad variable y de número y de grosor variable. También puede dar o no un ramo intermedio que se encuentra entre la rama descendente posterior y la circunfleja. Y la circunfleja, la cual da
puede o no dar ramas diagonales. Sí, perdón, ramas obtusas marginales. Un segundo. Ok. Luego, esta rama compleja puede dar rama posterolateral y la posterior puede ser de origen de esta o de la coronera derecha. Hablando de la coronera derecha, esta surge de la seno, normalmente el seno reserva derecho, el cual puede dar ramas del nodo sinoauricular, una rama coronal y agudas marginales en cantidad variable. Y esta, normalmente, lo más común es que tiene la rama de seno posterior. Recordemos que la que da la rama de seno posterior es la dominancia que va a tener el corazón. Y esta coronera derecha también da muy comúnmente la rama posterolateral. Las posterolaterales son ramas que van por las patas inferiores de los ventrículos. Muy bien. Y aquí están sus abreviaciones. Perfecto. Ya que tenemos en cuenta, recordando las ramas o los vasos que vamos a tener que evaluar, ahora vamos a hablar del sistema de cargas. Para los que no lo conocen, tiene un sistema de 0 a 5 puntos y un modificador m. El 0 representa el 0% de estenosis en un vaso, el 1 representa una estenosis mínima del 1 al 24%, el 2 una estenosis leve del 25 al 49%, el 3 una estenosis moderada del 50 al 69%, el 4 se divide en 2, en A y B, el A representa una estenosis severa en 1 o 2 vasos del 70 hasta el 99%, y el B representa ya 3 vasos con afectación de mayor del 70% o que el tronco coronario izquierdo tenga más del 50%. Se le da más peso al tronco coronario izquierdo porque recordemos que da 2 ramas, son dependientes de este. El 5 es una oclusión total del 100%, y el N es que por alguna razón, o por ejemplo, el defecto de movimiento, no se puede evaluar bien todas las ramas, todas las arterias. Y entre esto tenemos 2 casos diferentes. Aquí en naranja les pongo un paciente que tiene dolor torácico estable. Por ejemplo, para nosotros son pacientes que vienen como de forma externa, que vienen caminando por su cuenta y que tuvieron un antecedente de dolor torácico, pero se les calma el dolor. Y el otro es un caso de un paciente con dolor torácico agudo, que es el paciente que está hospitalizado, que tiene un dolor torácico que fue muy importante, tanto que le hizo venir a urgencias, y cada uno se le va a dar una interpretación diferente a los valores que dijimos. Por ejemplo, el de dolor torácico estable, si tiene todos los que sea 0, 1 o 2, no se le va a dar ningún seguimiento. El que sea 3, que mayor en una estenosis moderada, vamos a tener que considerar el uso de métodos diagnósticos funcionales. Estoy hablando de ecocardiogramas con o sin estrés, una resonancia magnética, un PET, un SPECT, o un de perfusión o de reserva de flujo fraccionado, FFR. Ahorita hablaremos un poquito de esto. Si llegamos a una estenosis severa, dependiendo si es A y B, es el seguimiento que hay que darle. Si tiene una, hay que considerar el uso de la angiografía o el uso de un método funcional. Y si es B, se recomienda directamente la angiografía, puesto que ya es más del 50% en el tronco coronario o 3 vasos afectados más del 70%. En el 5, que es una oclusión total o subtotal, se considera la angiografía y el método funcional y o con viabilidad. En el N, vamos a tener que, como en el sistema de BIRATS, hay que dar un estudio alternativo o repetir el mismo, en caso de que sea un artefacto de movimiento, pero hay que dar otra evaluación. Y ahora, en el paciente que está hospitalizado y tiene su dolor torácico agudo, si tiene catas 0 y 1, normalmente es necesario realizarle un seguimiento, a menos de que tenga las enzimas cardíacas troponinas elevadas. Hay que considerar otras causas de dolor torácico agudo, ¿no? O es una causa traumatosas. Tenemos que considerar causas cardíacas como la miocarditis, la amiloidosis, sarcoidosis, cardiomiopatia por estrés. Causas que no son cardíacas como el embolismo pulmonar también hay que tener en cuenta, o disección aórtica, y las que no son cardiovasculares, por ejemplo, un trauma torácico o una enfermedad renal, que todas estas dijimos que elevan las.
Si tenemos caras 2, la enfermedad arterial coronaria es poco posible y normalmente no es necesario dar seguimiento, pero si existe sospecha, si tiene las troponinas elevadas o tiene una placa con alto riesgo, hay que considerar la hospitalización y la consulta con cardiología. Si tienen cargas 3, una estenosis moderada, la enfermedad arterial coronaria es posible, hay que considerar la hospitalización y la consulta con cardiología y a su vez considerar una evaluación funcional. Si tiene un 4, aquí sí se recomienda la hospitalización con consulta de cardiología y dependiendo si es A o B, darle una angiografía si es, considerar una angiografía si es una con valoración funcional o la angiografía directamente si es 1B. Y en el 5, ahí sí se hospitaliza y consulta con cardiología y se realiza la angiografía con revascularización. Y la N sigue siendo la misma. Ok, entonces, antes de pasar a cada uno y explicar un poco mejor de las clasificaciones, me gustaría hablar de las placas. Hay diferentes tipos de placa. Está la calcificada, la no calcificada y la parcialmente calcificada. La calcificada ya no se le dice, como anteriormente se decía, dura. Entonces, calcificada, y esta representa una placa que tiene calcio, es totalmente hecha de calcio, que las unidades Conti nos va a dar más de 130. En la no calcificada, anteriormente se conocía como no blanda, y ya no se debe decir así, es una placa que es meramente de sin calcio, que es lo que conocemos como ateroma, o sea, es puro colesterol, y se ve hipodenso en el angiotac. Y la parcialmente calcificada, anteriormente conocida como mixta, es una placa con los dos componentes, tanto tiene una parte hipodensa y una parte hiperdensa con calcio. Y este es lo que realmente se conoce como placa aterosclerótica, por los dos componentes. Muy bien. Pues ya que sabemos identificar este tipo de placas, vamos a ver cada una de las de la categoría. En el 0 es un vaso que no tiene ninguna estenosis. Entonces, todo el vaso, aquí vemos una reconstrucción de un angiotac coronario, donde vemos la descendente anterior en todo su trayecto. Normalmente los sistemas de PACS o las estaciones de trabajo tienen forma de reconstruir todo el trayecto del vaso. Nuestro sistema, la verdad, es muy bueno y es amigable para poder reconstruirlo en toda su longitud y valorarlo de una manera más detallada. Entonces no va a tener ninguna placa en el categoría 0. En el 1 tiene una estenosis mínima de hasta 24% y es una placa que puede ser calcificada o no calcificada o parcialmente. Y aquí vemos uno, por ejemplo, en la descendente anterior, como en su tercio medio proximal, puede ser tanto de calcio o uraterón. Tomar en cuenta, me faltó decir que los vasos normalmente se van a evaluar los que sean mayor de 1.5 milímetros en su diámetro. Dependiendo si se valora o no se valora, pues pueden ser también valorables los que son más pequeños o decir que son de calibre fino. En el tipo 2, categoría 2, vamos a tener que es una estenosis leve del 25 al 49%. Aquí vemos, por ejemplo, la arteria coronaria derecha, que tiene una placa de predominio blanda, de predominio no calcificado, y una estenosis de hasta menor del 50%. En el 3 tenemos una estenosis moderada. Aquí la circunfleja tiene una placa no calcificada, que tiene del 50 al 69%. En el 4 dijimos que había dos, en A y B. Si son de uno o dos vasos, del 70 al 99% es 4A. Y si es el tronco coronario izquierdo, más del 50%, o tres vasos diferentes, más del 70%, salud, es 4B. Aquí vemos, por ejemplo, la descendente anterior, que tiene una estenosis más del 70%, y aquí una representación. Y el 5 es la oclusión del 100%. Aquí vemos en la tercia distal de la coronaria derecha una oclusión completa de esta. Y vean cómo la ilustración ejemplifica que esa placa tiene un trombo, está hecho también de coágulo. Después vamos a tener que hablar de la escala de carga de placa, que esta se agrega al sistema 2.0, a la nueva versión, que en la primera no teníamos que utilizar esto, ahora se utiliza en el 2.0. Y para la carga de placa de calcio, en el protocolo del estudio normalmente se toma el score de calcio, que es un estudio simple, antes de inyectar el material de contraste. Y para medir la cuantificación, la estación de trabajo tiene
dice cuál es calcio y nada más seleccionas los que sean de la arteria coronaria. Si está en la aorta, no lo vas a medir. Lo podemos cuantificar mediante el método Agatston, que son valores cuantificables, por una escala de involucro segmentario, o CIS, que el puntaje máximo es de 16 puntos, que realmente no estamos muy familiarizados, o lo más común, por una escala visual. Subjetivamente, ver cuántos vasos están afectados y en qué porcentaje. Aquí tenemos que esta escala se divide en 4, de P1 a P4. El P1 es una cantidad de placa leve. En las unidades Agatston están de 1 a 100. El puntaje de involucro segmentario es 2 o menos. Y visualmente veremos 1 o 2 vasos con placa leve, o sea, de 25% o menos. El P2 vamos a tener una cantidad moderada en una cuantificación de 101 a 300 unidades Agatston. En el involucro segmentario 3 o 4 puntos, y visualmente tenemos que hay hasta 2 vasos con placa moderada o 3 vasos con placa leve, menos del 25. En el P3 es severo, tenemos hasta 999 unidades Agatston, hasta 7 puntos en el involucro segmentario y 3 vasos con placa moderada, o sea, de 50 al 69%, o 1 ya del 70 al 99%. El 4 tenemos que es ya una afectación extensa con más de 1000 unidades, en más de 8 o más puntos en el involucro segmentario y 2 o 3 vasos ya afectados con placa severa, más del 70%. Hay veces que el calcio no es cuantificable. Hablo de cuando tenga stents o cuando tiene injertos, entonces se utiliza la afectación visual dependiendo de las placas que estén afectadas, de los vasos con placas que estén afectadas. Aquí les traigo unos ejemplos de cada uno. El primero es un paciente que se le categorizó como Cataracts 2 y P1 porque tenía sus placas en el tronco coronario izquierdo y la descendente anterior que sumaban hasta 76 unidades Agatston. El segundo es otro paciente que se le hizo un injertos vasculares, o puentes o bypass. Por lo tanto, no es valorable confiablemente el calcio, entonces hay que valorar los demás vasos. Como tenía un vaso, la descendente anterior con estenosis del 50 al 69%, que es moderado, es un Cataracts 3, entonces y sabemos que tiene calcio, entonces se le pone un P2, pero no por la cuantificación. En el tercero, es un paciente que tenía una estenosis, una oclusión, y un puntaje de 617 unidades, por lo tanto es un P3. Y el cuarto era un paciente que tenía, de hecho, 2 vasos de más del 70% de afectación, con calcio mayor de 3000 unidades Agatston, entonces ya es un P4. ¿Ok? Después tenemos los modificadores de Cataracts. Esos tenemos que en la primera versión, en el 2016, eran 4 y en esta se agregan la isquemia y las excepciones. Y el HRP, que anteriormente se llamaba P de vulnerable, ahora es placa con alto riesgo, por siglas en inglés, HRP. Este es el orden en el que vamos a ponerlo cuando lo pongamos la categoría Cataracts. El N es el no diagnóstico, HRP, placa con alto riesgo, I de isquemia es el stent, G de puentes o de bypass y E de excepciones. Hablaremos de cada uno. El N es el modificador no diagnóstico, el cual se da cuando no todos los vasos más de 1.5 milímetros son confiablemente diagnósticos. Cuando hay un vaso que está afectado más del 50%, se le da el número de Cataracts. Por ejemplo, si hay una estenosis más del 50%, se le pone el Cataracts 3 y la N al final. Pero si no hay ninguna estenosis más del 50%, entonces no podemos darle un seguimiento al paciente, no podemos darle una modificación. Entonces se le pone nada más el Cataracts N. Cuando está afectado más del 50%, hay que darle un manejo al paciente, por eso se lo ponemos el número para que el médico tratante valore qué manejo le va a dar. Este es un ejemplo de una angiotomografía en corte oblicuo, en eje corto, en donde vemos
que hubo artefacto de movimiento a nivel de la coronaria derecha, en donde no se puede valorar correctamente, y tenemos una placa no calcificada, proximal, con una afectación leve de hasta el 50%, 25-49%. El modificador HRP o placa con alto riesgo, tenemos 4 características: que tenga calcificaciones puntiformes, que tenga remodelación positiva, el signo del servilletero o una placa de baja atenuación. Para poder considerar este modificador hay que contar con dos o más categorías que tenga presente el paciente. Ahí es donde le podemos poner HRP. Las calcificaciones puntiformes son calcios irregulares que son menos de 3 milímetros y las cuales se encuentran dentro de la placa. La remodelación positiva, vemos cómo la placa se está extendiendo por fuera del contorno del vaso, está creciendo hacia afuera. Y hay una medida o una fórmula para sacar el promedio del diámetro proximal a la placa, sumándolo con el distal de la placa, entre 2, y el diámetro de la placa con remodelación. De esa placa con remodelación se divide el promedio de estas dos y si se obtiene más de 1.1, se considera como remodelación positiva. El signo del servilletero, aquí vemos un ejemplo, significa que tenemos dos hiperdensidades. Una, que es la luz del vaso, y entre estos dos vemos una parte hipodensa, que es la placa ateromatosa, como vemos aquí en este esquema, la luz del vaso, la placa ateromatosa, y vemos otra línea hiperdensa, la cual representa una parte fibrosa de la placa. Y esta parte, para no confundirlo con calcio, tiene que medir menos de 130 unidades Hounsfield, esta parte. Este es el signo del servilletero o de napkin ring sign, porque es como asimila el anillo que se pone en las servilletas en ciertos restaurantes. Y el último, que es la placa de baja atenuación, es simplemente que la placa mida menos de 30 unidades Hounsfield. Así es. Luego tenemos el modificador de I o isquemia. Se puede utilizar varias modalidades para evaluarlo. Realmente en nuestro centro no lo utilizamos, entonces se conoce que tenemos la tomografía computada con reserva de flujo fraccionado o FFR, el cual es un postproceso de una angiotomografía, el cual hasta la fecha se necesita una licencia de un centro de California y que no contamos. Entonces, utiliza un proceso de dinámica de fluidos o utiliza Machine Learning para inteligencia artificial para calcular la presión que hay en los vasos y indirectamente saber si tiene isquemia o no el miocardio. En este caso, tenemos que en menos o igual de 0.75 hablamos de isquemia positiva. Si es más de 0.80 es isquemia negativa, no tiene isquemia, y de 0.76 a 0.80 es indeterminada. Se le pone I más menos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta porción distal de la descendente anterior que tiene 0.67, entonces sería una I positiva. Y el TAC con perfusión de miocárdica en estrés, es estrés porque se va a tomar el estudio en reposo del paciente y al momento de inducirlo a un estrés con dobutamina, normalmente se le administra. Entonces vemos que estos son esquemas que son cuando están en reposo y con el estrés. Si en el primer caso, si vemos que en el miocardio, representando este círculo, esta circunferencia, no tiene ningún defecto de perfusión, o sea, está todo homogéneamente contrastado, y al inducirlo al estrés, vemos una zona con defecto de perfusión, significa que sí tiene una isquemia, entonces va a ser una isquemia miocárdica o I más, I positivo. En otro escenario, si tanto en el reposo como en el inducido por estrés tiene el defecto de perfusión, tiene un infarto, entonces no es propiamente una isquemia, entonces va a ser una I negativa, o sea, no tiene isquemia, es infarto. Y en el otro caso, si al momento del reposo tiene una parte subendocárdica con defecto de perfusión y al momento de inducirlo al estrés aumenta esa región,
Entonces sí tiene un área de isquemia perinfártica y sí va a ser una I positiva. Ok. Luego tenemos el modificador S de stent, que realmente es la colocación de un stent para un vaso ocluido que permita la apertura de este. Existen varios casos. Si tenemos uno que no tiene una reestenosis del stent, puesto que lo pusieron porque había una estenosis, pero aparte tiene una estenosis leve en alguna coronaria del 25 al 49%, recordemos que ese es un CATRATS 2 y se le agrega la diagonal y S. Si tenemos otro caso de un paciente con una estenosis dentro del stent, o que no la tenga ahí, pero la tenga en otra arteria coronaria del 70 al 99%, que no sea el coronario izquierdo, porque dijimos que ese era el 50, se le pondría un 4A y la S. En el caso de que no sea diagnóstico el caso con un stent, pero no tiene más de una estenosis del 50%, se le pondría CATRATS N y S. Si tuviera más del 50%, sí hay que ponerle hasta qué nivel tiene. Este es un caso de un paciente con un stent en la descendente anterior media con una mínima estenosis. Entonces este sería un CATRATS 2S. Luego tenemos el modificador G con puentes o bypasses. Tenemos un ejemplo. Normalmente a los pacientes se les puede injertar, por ejemplo, una vena safena que viene de la pierna del propio paciente, o utilizar la arteria mamaria interna o torácica interna para poder crear una conexión y dar flujo distalmente a donde encontramos una oclusión. Tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un injerto un bypass de la torácica interna, la mamaria interna, izquierda, el cual viene de la subclavia, viene bajando, y la cambia la dirección para colocarlo en la descendente anterior. Todo este paciente, vemos la reconstrucción coronaria, todo el injerto, y sin estenosis de ningún tipo. Y vemos algunas hiperdensidades que representan los grapas que se ponen al realizar estos injertos. O este paciente que tiene 77 años y tuvo 4 bypass coronarios. Este es un TAC con MIP, el cual se puede observar el injerto vascular de safena que va hacia una obtusa marginal, con algunas grapas hiperdensas, y también vemos algunos injertos de la aorta, aparte, porque dijimos que tenía 4, y aquí se alcanza a ver la torácica interna, que está desviada de su normal trayectoria. Tenemos un ejemplo de, si tuviéramos un paciente que tuviera el injerto de la mamaria interna izquierda a la descendente anterior, que estuviera permeable sin ninguna estenosis, y aparte, en alguna otra arteria coronaria tenemos una estenosis del 25 al 49%, además de lo que ya habíamos esperado de que tuviera la estenosis completa, por la que se usó el injerto, se le da un CAT-RATS 2 y la G. O sea, no se le pone el 5 de oclusión, puesto que ya sabemos que la va a tener. Entonces, se ignora. En otro caso de que tuviera ahora el injerto igual de la mamaria interna hacia la descendente anterior, que esté ocluido, pero aparte tenemos el injerto de vena safena permeable en una coronaria derecha y estenosis en otra arteria coronaria del 70 al 99%, sería un CAT-RATS 5 con G. Luego tenemos el modificador E de excepciones. En la E de excepciones tenemos causas no ateroscleróticas de anomalías coronarias. Pueden ser disección coronaria, arterias coronarias con origen anómalo, aneurismas o pseudoaneurismas de este sistema coronario, vasculitis, fístulas, compresiones extrínsecas, entre otras causas. Aquí les tengo un ejemplo de una arteria coronaria derecha con origen anómalo. Aquí vemos el sistema de las válvulas de Valsalva, el cual encontramos que la coronaria derecha sale del seno de Valsalva izquierdo, junto con el tronco coronario izquierdo, y aquí hay una representación por angiotomografía. Vean cómo sale la coronaria derecha del seno coronario izquierdo y va hacia su trayectoria común. Este otro caso de un paciente con disección coronaria, vemos como el tronco coronario izquierdo tiene una doble luz, la luz verdadera y la luz falsa, en varias proyecciones. Vemos cómo hay ciertos lugares donde se parece que hay conexión entre estas dos.
Entonces, esta representa una disección aórtica con ectasia del tronco coronario de hasta 9 milímetros. Luego tenemos los hallazgos extracardíacos. Tener en cuenta que de todos los pacientes que tienen un dolor torácico agudo, hasta del 5 al 10% van a tener un infarto con elevación del segmento ST. Del 15 al 20% van a ser infartos sin elevación del segmento ST. El 10% representan una angina de pecho inestable. El 15% otras afecciones cardíacas. Y, quiero que se fijen en esto, el 50% va a sufrir de enfermedades no cardíacas. Entonces, por lo tanto, hay que valorarlo con las ventajas que tiene el angiotac es que podemos observar otras causas que no nada más sea del corazón. Por ejemplo, puede haber síndromes aórticos agudos, ya sea disección, ya sea problemas de la aorta, o embolia pulmonar, pericarditis u otras patologías intratorácicas. Por eso el uso de angiotomografía es muy tiene muchas ventajas con respecto a otros estudios. Aquí, por ejemplo, un paciente que tenía su síndrome de dolor torácico agudo, en el cual se excluyó la estenosis de alguna de las placas de arterias coronarias, pero observamos que tiene defectos de perfusión en las arterias pulmonares, siendo una tromboembolismo pulmonar. Luego vamos a hablar de los hallazgos extracardíacos. Esas pueden ser otras causas de dolor torácico. Entre ellos podemos tener una hernia hiatal. En este paciente tenemos una hernia hiatal mixta. Tenemos una neumonía que observamos un paciente con una condensación en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo con broncograma aéreo. Y otro paciente con árbol de engemación, el cual tiene varias puntilleo con aumento de la densidad en árbol de engemación junto con algunos nódulos. Probable de una etiología probablemente granulomatosa. Ya para terminar, me gustaría decirles las diferencias que hay entre los sistemas de CAD-RAS de 2016 al 2022. El de 2016, bueno, ambos utilizan el mismo sistema de CAD-RAS del 0 al 5, eso no cambia, se queda igual. La escala de carga de placa, eso se agrega al nuevo sistema del 2022, antes no existía. Y en los modificadores se agregaron los que dijimos del modificador de isquemia y el de excepciones. Y se cambia el orden en el que hay que incluirlos en el sistema. Ahora sería primero el N, luego el de HRP, luego el de isquemia, el de S de stent, G de puentes y por último la E de excepciones. Eso sí cambió también. Como conclusión, tenemos que el objetivo principal del sistema CAD-RAS es crear un reporte con terminología estandarizada para los resultados de los angiotac coronarios, mejorar la comunicación de tales resultados con los médicos referentes y en una evaluación clara, que incluya una sugerencia para el manejo posterior. Este sistema va a permitir una base para estandarizar la calidad, la educación, la investigación y colaboración entre colegas para mejorar el manejo de los pacientes. La bibliografía que utilicé para mi clase. No sé si tienen algún comentario, alguna duda.